Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy trabajaremos en nuestro texto de estudio en la página 134, 136 y 137. Espero que estemos súper bien de ánimo hoy día para comenzar a trabajar. El tema de hoy es la economía y la vida cotidiana de los mayas. Antes de comenzar a trabajar en los temas de hoy, que es la economía y la vida cotidiana maya, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Como ya sabemos, los mayas son una de las primeras civilizaciones precolombinas que existen en nuestro continente americano. ¿Qué quiere decir precolombino? Que son las primeras civilizaciones que estuvieron aquí en nuestro continente antes que llegaran los españoles. Su ubicación en nuestro continente fue en Mesoamérica o en el medio de América, allí como muestra el mapa encerradito en un círculo, ¿sí? Y estaban organizados en ciudades-estado o polis. Recuerden que no tenían un solo imperio, un solo jefe, sino que más bien estaban organizados en distintas ciudades y cada una de las ciudades tenía una organización y un jefe y una organización política independiente. Era una civilización sedentaria que a lo largo de los años construyó grandes templos, se caracteriza por su arquitectura, ¿cierto? Muy lindas pirámides que ellos decían que mientras más alta estaban más cerca de los dioses. Recuerden que eran muy religiosos. Y también conocimos cómo los mayas se organizaban en la sociedad. Acuérdense que estaba el máximo jefe, el Halach-Yunik, que era un rey todopoderoso. Luego venían los sacerdotes, los nobles, luego el pueblo y finalmente los esclavos, ¿cierto? Que estaban muy por debajo y no tenían beneficios ni podían subir de categoría tampoco, ¿cierto? Aquí les voy a dejar algunos de los trabajos que hicieron ustedes para que vean las pirámides que cada uno de ustedes hizo. Entonces esto fue lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Construimos una pirámide que reflejaba o que representaba la organización social de los mayas. Arriba, Halach-Yunik, hasta llegar a los esclavos, ¿cierto? Que eran los últimos que teníamos que poner en la pirámide. Allí están las últimas fotitos. Muy buen trabajo. Bueno, niños y niñas, entonces comenzamos a trabajar en la clase de hoy. Como les decía recién, hoy día trabajaremos en el tema de la economía maya y también algunos aspectos de su vida cotidiana, que hacían ellos en el día a día. Como tú y como yo, ellos también necesitaban alguna forma de sobrevivir, de obtener alimento y el sustento principal que ellos tenían provenía de la agricultura. Nosotros vamos al supermercado, ¿cierto? Pero ellos no tenían supermercado en ese tiempo. Por lo tanto, tenían que buscar alguna forma para poder sustentarse y poder alimentarse, ¿cierto? Y poder sobrevivir. Y el sustento fundamental era la agricultura. ¿Te acuerdas qué es la agricultura? La agricultura son técnicas de cultivo, de cultivar la tierra, trabajar la tierra, sembrarla para poder cosechar luego el alimento. Entonces ellos, como eran sedentarios, no eran recolectores, no andaban buscando alguna frutita por ahí en algún árbol, sino que ellos plantaban sus alimentos. También se dedicaban mucho a la pesca. Eran muy buenos pescadores, también a la caza y a la recolección de frutos, pero fundamentalmente ellos se sostenían económicamente por la agricultura. Desarrollaron también una muy elaborada artesanía. Ellos trabajaban la madera, trabajaban el algodón y piedras muy lindas como el jade. Estas
variedades de productos que ellos sembraban, cultivaban, hacían, les permitió que ellos tuvieran un comercio muy activo, que fueran muy buenos comerciantes. Ellos producían todo lo que necesitaban, pero también producían de más. Y todos esos alimentos y productos que ellos tenían de más, decidieron comerciarlos, venderlos. Pero ellos no tenían billetes en ese tiempo, no tenían monedas. ¿Cómo lo hacían para trabajar en el comercio? ¿Para vender sus productos? Las ciudades mayas realizaban esta venta o este comercio a través del trueque. Utilizaban el cambio de alimentos o productos a través de unas semillitas de cacao o algunos otros objetos de valor, pero generalmente las semillitas de cacao eran como su moneda. Por ejemplo, el pez que vemos ahí, ese pez a lo mejor costaba 10 semillitas de cacao. Y ellos iban manejando esa cantidad porque si el pez era más grande, ellos iban a cobrar más semillitas de cacao, a lo mejor 15 o 20. Y si el pez era más pequeñito, iban a cobrar un poquito menos de semillas, puede ser 5 o 6 semillas. Entonces, para ellos las semillas de cacao eran súper importantes y las utilizaban como medio de pago, como monedas o billetes, dinero. ¿Ya? Entonces ellos trabajaban el comercio a través del trueque. Otro de los aspectos súper importantes de los mayas es que debido a que ellos eran tan buenos comerciantes, se convirtieron en muy buenos navegantes también, porque tomaban sus productos, las cosas que ellos querían vender, se subían arriba de las embarcaciones, de los pequeños barquitos, y se iban a lugares a vender sus productos. Era una forma de vender, también lo hacían por tierra, en las caravanas, pero también lo hacían a través del mar, para cruzar un lugar a otro pueblo cercano, de ciudad en ciudad, ¿cierto? Iban vendiendo sus productos, entonces ellos eran muy, muy buenos navegantes. Ese es otro dato importante. Con respecto a la agricultura, los mayas son muy famosos porque ellos tenían una técnica para poder plantar sus alimentos que se llama tala y roza. Los mayas vivían en un lugar de Centroamérica que tiene mucha vegetación. Es una zona selvática donde llueve mucho, por lo tanto hay mucha vegetación, muchos árboles, mucho verde. Por lo tanto, ellos no contaban con mucho espacio para poder plantar sus alimentos. Entonces, lo que ellos hacían era un proceso que se llama tala y roza, que era cortar en una cierta área donde ellos querían plantar sus alimentos, cortar los árboles, los quemaban, y luego esa ceniza que quedaba de la quemazón de la madera, la utilizaban como abono o fertilizante que ayudaba a los alimentos a crecer de mejor manera, más rápidos y más grandes los alimentos. Lo utilizaban como abono o para fertilizar la tierra. Entonces ellos quemaban toda la zona que estaba llena de árboles, lo cortaban, lo quemaban y quedaba libre para poder hacer la plantación de alimentos. Y todo eso que cortaban lo quemaban y las cenizas lo utilizaban como una especie de fertilizante o abono para sus cultivos. Ahora que ya conocimos un poquito más sobre la economía maya, a qué se dedicaban, qué es lo que hacían y cómo lo hacían, vamos a hacer una infografía. ¿Te acuerdas lo que es la infografía? Bueno, una infografía es un texto informativo, pero es muy especial y divertido porque tiene muchos dibujos y tiene no mucho texto, tiene poquito. Por lo tanto, vamos a hacer una infografía con todos los datos y todos los conocimientos que tenemos hoy día sobre la economía maya, todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a necesitar
una hojita blanca, puede ser una hoja de cartulina, de blog, puede ser en tu cuaderno, si es que no tienes. Necesitamos lápices de colores para dibujar y para pintar, para que nos quede bonito, porque la infografía tiene mucho color y dibujo, entonces la idea es que nos quede bien bonito. Vamos a escribir aquí, podemos usarla de esta manera o así, como tú quieras. Vamos a poner acá arriba como título la economía maya, que es el tema que estamos tratando ahora. Y abajito tú vas a elegir de qué forma vas a organizar la información. Hay ciertas cosas claves que tienes que agregar. Yo te las voy a poner allí como palabras claves que tienen que ir en la infografía. Como por ejemplo, a qué se dedicaban, nombramos la agricultura, nombramos también la pesca, nombramos que eran comerciantes, que eran muy buenos navegantes, y con respecto al comercio, acuérdate que hablamos sobre cómo era que ellos hacían el intercambio de productos a través de las semillitas de cacao. También hablamos sobre la técnica súper especial que ellos utilizaban para plantar sus productos, la tala y roza, que cortaban los árboles, los quemaban y en ese espacio que les quedaba después de cortar los árboles plantaban sus alimentos, y las cenicitas que quedaban después de la quemazón la utilizaban como fertilizante. Entonces tú vas a ir dibujando, y también tiene que haber escrito en cada uno de los dibujos un pequeño textito que indique qué significa cada dibujo. Entonces, esa es la primera parte, esa es la primera actividad del trabajo que tiene que ver con la economía maya. Bueno, ahora vamos a ver la vida cotidiana de los mayas, cómo era el día a día de esta civilización desde que se despertaban hasta que se acostaban. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar, como aparece en el texto, en el pueblo maya, ¿sí? La mayoría de la gente pertenecía al pueblo, a la clase trabajadora, ¿cierto? A la gente que trabajaba día a día por el bien común de toda la civilización, que eran los campesinos, los comerciantes, ¿cierto? Entonces, como aparece allí en el libro, en las imágenes, los mayas vivían en estas casitas fuera de los templos, más bien cerca de los campos, y generalmente tenían dos ambientes, tenían un dormitorio, estas casas, y otro ambiente para poder comer, ¿cierto? Almorzar, tomar desayuno. Al igual que ustedes, los mayas se levantaban muy temprano en la mañana en un día normal de trabajo, pero la diferencia es que los niños y las mujeres iban junto con los hombres al campo a trabajar. Los niños no iban a la escuela. Los niños eran educados en la casa hasta que tenían edad suficiente para ir a trabajar al campo junto a sus padres. De hecho, los niños más pequeños, los bebés, por ejemplo, que no podían caminar aún, también acompañaban a los papás a su trabajo. Y si observan allí, en el árbol que está allí en el campo, está la familia completa trabajando, y el bebé está amarradito en su cuna debajo de la sombra de un árbol esperando que los papás terminen de trabajar. Entonces tomaban desayuno muy temprano y se iban todos en familia a realizar la misma actividad. No se iba un niño para la escuela, la señora para otro lado. Todos compartían la misma actividad económica, que era la agricultura. Ustedes, como ya vimos, la agricultura era una de las actividades económicas más importantes. Luego de un día muy, muy largo de trabajo, las familias mayas volvían a sus casas y se comían la comida más importante del día, ¿cierto? Que era algo así como la cena.
siempre a base de vegetales, muy rara vez comían carne, algunas veces pescado, y terminaban su día y se iban a dormir en esta pieza que tenían destinada para dormir todos juntos. Aquí también nos diferenciamos de los mayas porque nosotros generalmente tenemos una pieza para los papás o para la mamá, en otra pieza duermen los hijos y a lo mejor los hijos también duermen separados, un hijo en una pieza y un hermano en la otra pieza. Aquí los mayas tenían un solo lugar para dormir todos juntos y las camas estaban al ras de suelo, en el suelo, ¿cierto? No tenían altura y también estaban muy cerca de las paredes, dejando un espacio al centro principal para poder movilizarse. Entonces, ese es el día a día de la familia maya. Diferencias con nosotros sí hay, en la actualidad hay diferencias porque hoy en día los niños son educados en las escuelas, allí los educaban en las casas hasta que era tiempo de que ya se fuera a trabajar al campo. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que los niños pequeños acompañaban al trabajo a sus padres, muy amarraditos, ¿cierto?, abajo del árbol, y en la actualidad existen las salas cunas, ¿cierto? Existen las salas cunas para poder enviar a los pequeños para que aprendan y para que los cuiden mientras los papás trabajan. Otra de las diferencias que podemos encontrar de los mayas con nosotros, por ejemplo, es la forma que tienen de dormir. Nosotros tenemos camas en alto, más cómodas, ellos dormían en el suelo y todos juntos. Nosotros generalmente en una casa tenemos distintas piezas para las personas de la familia, ¿cierto? Y también otra de las diferencias que podríamos encontrar es que en una familia no todos hacemos las mismas cosas. No la mamá y el papá trabajan en el mismo lugar. Aquí la familia maya completita trabajaba en el campo, ¿sí? O era comerciante. Todos hacían la misma actividad. En cambio acá en nuestra sociedad actual, a lo mejor la mamá trabaja en el supermercado y el papá es pescador. Tienen distintas actividades laborales. Entonces, la actividad que viene con respecto a la vida cotidiana maya es que en nuestro cuaderno, tal como te lo voy a mostrar a continuación, vamos a poner título, la vida cotidiana maya, y vamos a enumerar, o sea, vamos a utilizar números para escribir desde lo primero que hacen, muy temprano en la mañana, hasta lo último que hacen muy tarde en la noche. Y vas a ir escribiendo en orden todas las cosas que la familia maya hace en un día cotidiano, en la vida cotidiana, en el día a día. Y con esa actividad terminamos el trabajo de hoy. Han hecho un excelente trabajo y no olviden enviarme sus evidencias. Nos vemos la próxima clase.